Este es 938, el podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile, del CEP, el lugar donde de alguna manera formamos nuestros futuros pastores, obreros, obreras de evangelio que van a estar saliendo a servir a la iglesia tanto en Chile como en Latinoamérica. Y este es 938, nuestra oportunidad para colaborar en el incentivar a las iglesias locales, a todos aquellos pastores que están dedicados a la formación de obreros, a que juntos oremos la oración que Jesús nos enseñó, ¿cierto? En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 38, pídanle al Padre que envíe obreros. Por eso en 938 queremos dedicarnos a esto, a lo que nos ama, a lo que amamos con todo nuestro corazón, de ver obreros siendo capacitados y luego enviados para la misión. Así que hoy día tenemos un maravilloso invitado, Juan Esteban Saravia, pastor de la Iglesia Anglicana de Ñuñoa, Cristo Redentor de la comuna de Ñuñoa, acá en Santiago de Chile, y un gran amigo, colega, compañeros de misión, de batallas, de llantos, de alegría. Nos queremos, nuestras familias se aman. Realmente es una bendición tenerte acá, Juanes, hoy día. Gracias Cristóbal, y también sí, es una bendición muy grande también para mí ser parte de esta iniciativa, poder compartir las penas, los temores, los éxitos también, para el beneficio de otras personas, que están, que han sido invitados por el Señor a levantar obreros y hacer la misión. Yo debo reconocer que igual es difícil hacer un podcast contigo. ¿Por qué? Porque me río, porque nos reímos mucho con Juan Esteban. Lo pasamos bien. Sí. Yo creo que eso es algo súper importante. Exacto. En el discipulado. Sí. Pásalo. Encuentra a tu colega. Hoy día vamos a estar hablando de cuidando a aquellos que están en la labor de hacer discípulos, cuidando al discipulador. Yo creo que la risa es importante, ¿no? Sin duda. No, sin duda. Yo creo que tú me has ayudado mucho a reírme mucho. Y tú también a mí. Nos hemos reído juntos, uno en conjunto y uno del otro. Y eso es bueno. Yo creo que yo tenía un tío que creo que él debió haber sido pastor, que él siempre decía, yo creo que Jesús se reía mucho con sus discípulos. Y hay muchas cosas que quizás... Creo que tiene razón. Yo creo que Dios nos creó con humor. Y hemos conversado en alguna oportunidad, ¿cierto? Que incluso orando le hemos preguntado a Dios, ¿te estás riendo con esto, cierto? Y creo que la risa es una muy buena terapia emocional. Y podríamos incluso partir diciendo que si hay un discipulador que se ha dejado de reír de sí mismo y con otros, es un síntoma de cuidado. Algo pasa. Algo pasa, obviamente. Yo le digo a mi iglesia incluso, si usted entra a alguna iglesia y están todos muy serios y no hay risa, todo es serio, pregúntese por qué está pasando, que algo está pasando en esa iglesia. Porque Jesús resucitó, hay motivos para estar alegres, tenemos un papá que nos ama y no estoy diciendo que todo sea una chacota, pero a veces, claro, el otro extremo es todo muy serio y eso también muestra algo del evangelio en nuestra vida y si algo estamos olvidando. Hay algo en la capacidad de reírse de uno mismo, de no tomarse tan en serio. Y también en el ejercicio pastoral existe esta cosa de que mientras más crece la iglesia, como que nos vamos creyendo un rol y no nos podemos reír de nosotros mismos. Igual muestra orgullo. Sí, claro. O sea, si el evangelio es la buena noticia para pecadores y uno se sale de ese lugar de pecador, ¿cachai? Por ser pastor crees que eres menos pecador que la gente que te vino a visitar a la iglesia. Empiezas a hacer a tomarte muy en serio. Eso no quiere decir que nos vamos a tomar en serio la labor pastoral que Dios nos ha entregado, que honramos esa labor pastoral, pero de alguna manera la capacidad para reírse de uno mismo es decir, Señor, yo no soy eterno, no soy perfecto. En muchas cosas en Chile decimos, doy jugo, o sea, como no doy el ancho. No doy el ancho. Y los amigos están ahí para mostrarte esas partes y a veces reírse de ti.
Sí, y en buena, porque nos amamos, porque otra cosa es el bullying, ¿cierto? sí. Pero no sé, yo te doy gracias, Juanes, por enseñarme a reírme de mí mismo. Es más, ahora vamos a contar un chiste. Juanes, por favor, cuéntanos tu mejor chiste. Yo siempre No, por favor, no lo hagas. le digo a quienes me ha tocado discipular. Yo sé que el apóstol Pablo hablaba, por ejemplo, de Timoteo como su hijo en la fe. Ajá. Yo creo que hay espacio para eso y es importante que cumplir ese rol. Pero al mismo tiempo es súper bueno recordar y cuida al discipulador que no somos el papá primero de esa persona. En el sentido, no somos el salvador de esa persona, no somos el padre celestial de esa persona, somos a veces un hermano mayor, a veces un papá que va cumpliendo, un padre espiritual que va cumpliendo cierto rol, pero incluso en nuestra labor, yo tengo 4 hijos, 2 hijas y 2 hijos, en muchas oportunidades Dios me ha llevado a decirle, bueno, Señor, primeramente son tus hijos. Y eso es tan bueno y de tanto cuidado para el discipulador, no asumir un rol que le pertenece solo al Señor. Si es que en chileno también decimos nos subimos por el chorro, ese chorro rápidamente se va a apagar y vamos a caer y va a ser doloroso y peligroso para uno. O sea, la idea de creernos algo que no somos, ¿cierto? Y el ejercicio del discipulado se puede prestar y se ha prestado, yo creo que en iglesias, para la manipulación, para el ejercicio de poder, de control que enferma, que colapsa a gente, ¿sí o no? Y de pronto existe la mala reputación de iglesias que ponen demasiado énfasis en el discipulado porque se ha considerado este rol del discipulador como un rol casi de salvador de la persona, un controlador de las conciencias de la otra persona, ¿cierto? Y quizás antes de pensar cómo cuidamos a las personas que estamos discipulando, ¿cómo cuidamos al discipulador de no caer en esa falsa visión de sí mismo? ¿Cómo parte eso? Yo creo que es importante que el discipulador obviamente tenga, como lo estamos conversando, amigos de confianza con los cuales uno pueda tener, expresar. En oportunidades, tú mismo me has dicho, Juanes me dice, ¿cómo estás? ¿Por qué estás actuando así? Y yo otras veces también te he preguntado a ti, Cristóbal, ¿qué está pasando en tu corazón cuando dices esto o hiciste esto? Y entonces, cuando hay personas que le hemos dado intencionadamente el espacio para que te pregunten las motivaciones profundas de por qué uno hace lo que hace, claro. Es bueno, es de mucho cuidado para uno. Al revés, si nosotros somos personas que nadie te puede decir, confrontar o decir, oye, ¿por qué hiciste eso? Es un lugar de mucho peligro eso. Hay personas que nos están escuchando acá y se han imaginado que el trabajo pastoral o el del liderazgo es uno de soledad. ¿Cómo lo podemos animar a que esa persona dé el paso de salir de su lugar secreto, de su cueva, y se exponga a otros? Para su propia salud también. ¿Cómo lo animamos? ¿Qué le decimos a esa persona? ¿Por qué debería salir de esa cueva? Quizás por las 2 cosas que ya hemos dicho, ¿cierto? Amistades sanas, reírse. Segundo, darse a conocer y dar espacio para que otros vengan y te pregunten. Y porque yo creo que el modelo que Jesús nos da es un modelo relacional. Uno puede encontrar a Jesús, ¿cierto?, haciendo el discipulado con sus discípulos en el camino, compartiendo informaciones a veces súper como técnicas, me imagino, mira, hagan esto, y informaciones teológicas, confrontaciones entre ellos a veces, conversaciones, comidas, almuerzos, desayunos, problemas. ¿Cuáles son las razones por las que un pastor se aísla? ¿Te ha tocado conocer a otros pastores de liderazgo o tú mismo? Sí, yo mismo. Yo creo que ¿Por qué uno se arranca a veces? ¿Por qué uno se esconde? Yo creo que el esconderse es un lugar de seguridad a veces para uno. ¿Ya? Es por temor a veces.
a que te conozcan tal cual eres, Ajá. a que te juzguen. Es más cómodo, Ujú. en un sentido. Cuando uno está así metido en sus cuatro paredes, es un poco más cómodo. Eh, y, y creo que eso, comodidad, seguridad, temores. ¿Y ahí has podido ver cómo el Evangelio de Jesús, cómo el motor, cómo la gracia de Jesús te alienta Mm, a salir del temor, mm, de la vergüenza o de mm. la comodidad? ¿Cómo Sí, no? el evangelio es maravilloso cuando a veces tenemos cosas ocultas en nuestra vida y el legalismo, ¿cierto? Nos dice, oye, tenéis que ocultarlo para que no se vea como tú eres realmente. Tarde o temprano, tarde o temprano, eso va a salir a la luz. Mm, En la gracia de nuestro Padre Celestial. ah, ah, Y eso va a mostrar, porque me pasó hace poquito una conversación con alguien que me dijo, mira, lo oculté, mi pecado lo oculté, quise mostrar, me puse una máscara para mostrar cierta cosa. ajá. Pero ahora que lo digo y se muestra mi situación, veo el Evangelio, veo a Dios perdonándome y a la iglesia, a mis hermanos y hermanas, restaurándome. Ah, Y entonces, todos los temores que uno tiene, cuando el Evangelio se presenta y nos es como sanador, ¿cierto? Nos mm, sana personalmente con nuestro Padre ajá. Celestial. Y cuando hay una comunidad en el Evangelio, son nuestros hermanos también herramientas que vienen y Dios lo ocupa como herramientas para Mm, sanarnos. Y, y, y es muy interesante, no recuerdo quién, no sé si es Keller que cita a, a otro autor que dice que nuestro gran anhelo siempre, y probablemente las personas que están escuchando este podcast, es que nos amen tal cual somos. ajá, ajá. Pero en nuestro pecado tendemos a ocultar quiénes somos Ok, realmente. ok. ¿Cachai? Entonces el Evangelio viene a decirnos que Dios nos ama tal cual somos Ah, y nos perdona y nos restaura y nos está transformando. Y entonces la dinámica del Evangelio es, aquí estoy yo, este soy yo. ah, ¿Cachai? ah. No tengo necesidad de mostrarme diferente. Wow. Yo quiero contar algo porque el Cristóbal, me acuerdo en un retiro de pastores, Ajá. estábamos todos sentados en una mesa redonda y había el postre. Y yo fui y me comí el postre. Y Cristóbal, no sé, en su talk, dijo, el postre es para el final. Me dijo, me encanta, dijo, que te comas que tengas libertad para comerte el postre antes. Es que se comen al final, los postres se comen al final. Sí. Por lo ¿Quién menos en dijo? mi vida. El postre siempre es No, pues el- está ahí. para el final. Lo disfruté mucho, ese postre y esa conversación hasta el día de hoy. El Evangelio es disfrutar con el Señor, una Ah, relación, pero me encanta que el Evangelio es comunitario también, que ah. nos permite mostrarnos tal cual somos. Y mientras te estoy escuchando, me estoy imaginando literalmente cristianos, cristianas que están encerrados, ocultos en su pecado, Mm. y tienen terror de que se vaya a saber lo que ellos hacen en privado. No se imaginan cómo se verían ellos mismos Mm. siendo expuestos a la luz. Mm. Me acuerdo que estábamos en un desayuno con otros pastores y uno de ellos les tocó hacer como compartir un devocional con el resto, animarnos a no entrar en esta cueva Mm. producto de la vergüenza, y nos animaba a realmente encontrar amigos para confesar nuestros pecados. Y él utilizaba la imagen de esta como planta, que es nuestra alma, él hablaba de que el agua que alimenta a la planta, en el caso si hay algo que alimenta el pecado, es la vergüenza. Mm. Y más que alimentarlo, es un ácido Mm. que riega el pecado y que va transformando eso en una amargura interna que finalmente te pudre y te daña. Mm. Y a mí me encantaría que si hay personas que no están escuchando y están en ese lugar y no te imaginas qué significaría confesar, ¿ya? Yo te quiero animar a que en el poder de Jesucristo hoy día
veas que Dios te ama. Mm. Que Dios te ama y te ama tanto que Él, pudiendo avergonzarse de ti, ofreció a Jesucristo a pagar tu vergüenza. Que Jesús fue avergonzado en la cruz, desnudo. Él fue desnudado para que tú no tuvieras que vivir en esa vergüenza nunca más. Entonces, de alguna manera, encuentra un amigo, confiesa tu pecado y vas a experimentar el alivio profundo del perdón del evangelio sobre tu vida, y gozo y libertad y nuevos escenarios que ni siquiera te has imaginado. Bueno, estamos pensando qué significa cuidar al discipulador, pero estamos partiendo quizás en el primer punto, o sea, cómo tú mismo sabes alimentarte de la buena noticia para tu corazón, para luego dársela a otro. ¿No? Sino que buena noticia estamos, ¿o no? ¿Cómo tú tenés dinámicas de autopredicarte el evangelio en tu vida? ¿Cómo te recuerdas el evangelio? ¿Cómo te nutres tú de esta verdad, de esta buena noticia? Esta semana han sido difíciles, voy a ser honesto. Dale. De hecho, en el desayuno de pastores hoy día lo compartí, tuvimos un desayuno de pastores. Han sido difíciles estas 2 semanas porque han habido situaciones en la vida de la iglesia que me han llevado como a irme para adentro. Pero hoy día mismo tuve el tiempo de oración personal y pasar tiempo con Dios. Y fue muy refrescante. Fue muy refrescante recordar que en este tiempo, en 2 semanas más o menos como de sequía, uno podría decir, Dios ha estado ahí. Entonces, para mí también es bueno recordar que aunque hay periodos a veces de sequía, hoy día fue bueno recordar que Dios ha estado ahí, me ama y me mira y conoce mi nombre, Juan Esteban. Wow. Eso es bueno recordarlo y al mismo tiempo reconocer que yo también he estado en ese... que me corrí hacia allá, ¿cachai? Frente a las dificultades, en vez de buscar a Dios, corrí a la soledad, a alejarme de Dios. Y eso rápidamente muestra un indicador en mi vida devocional con el Señor. Entonces, yo creo que hay una tensión entre algo que, por un lado, me alegra que Dios Él no se va a apartar nunca de mí. Él no se aparta de sus hijos. Viene a mi mente, mientras tú hablabas, lo que Juan dice en 1 Juan capítulo 2. Hijitos míos, escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Siempre. ¡Wow! Siempre. Eso no va a cambiar nunca, por más que estés en tiempos de sequía. Entonces, lo que queremos plantearle no es un acto como legalista, ¿cierto? Sino un acto de vida, de sabiduría, de amor. Y lo segundo es autoevalúate. Y eso es algo que yo también hago siempre. Me autoevalúo. ¿Por qué estoy así? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué me estoy alejando? ¿Por qué me siento así? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo con mi pena? ¿Dónde estoy yendo con mis temores? ¿Estoy yendo al Señor? ¿He buscado ayuda? ¿O me estoy tragando esto solo? ¿O estoy buscando también que también suele suceder como remedios anexos o anestesias? Por ejemplo, Netflix puede ser una gran anestesia. YouTube puede ser una anestesia, anestesiar la mente. Los memes, puedes pasar tarde enteras viendo cuestiones que no te dan y que simplemente estás anestesiando. Y puede ser también algún alcohol, puede ser algo sexual. Anestesiar tu vida para no enfrentar que hay un problema relacional con Dios y con tus hermanos. Entonces, pregúntate, ¿qué estás haciendo con tus dolores, con tus penas, con tu cansancio? ¿Y cómo está tu relación con el Señor? Ese autoexamen es súper importante. Esa capacidad de ir hacia adentro del corazón con la lupa del Espíritu Santo. Sí, ¿cierto? Porque hay un tema también que es como la autocontemplación a solas, como la reintrospección, que no es con la ayuda del Espíritu Santo, sino es que te entra en una dinámica media masoquista, victimista,
sin los recursos que te provee la gracia Claro. y el poder del Espíritu, ¿cierto? Hay un libro de Ed Welch que es acerca de adicciones. Y él dice que muchas veces nuestras adicciones comenzaron por prácticas de victimización, de hacerme cariño, metafóricamente hablando, con sustancias, con otras personas, con cosas que me otorgaban mini placeres para sanar alguna herida en la cual que yo creía que no merecía tener, y en vez de correr al Señor para que Él me las sanara, yo me automedicaba mini placeres. Y ahí están, ¿cierto?, los típicos, clásicos pecados de ¿por qué caen los hombres de Dios hoy día? Orgullo, dinero, sexo, claro, manipulación, control, ¿cierto? Abuso de poder. Con que me satisfago para poder sanar mis heridas. Tan importante lo que estás diciendo, Juan, es de saber autodiagnosticarse y tener la capacidad para ser honesto cuando enfrentamos esas cosas. Y lo otro que hago también es de vez en cuando escucho un sermón que no es mío. ¿Ya? Una vez a la semana. Wow. Lavando los platos. Cuando hay harto plato, hay un predicador español que escucho y que me gusta mucho. Y lo escucho ahí y a veces estoy lavando los platos y como estoy con y empiezo a gritar amén, amén. Lo disfruto mucho porque de repente es bueno que otro te lo diga. Es bueno. O otra literatura también. Libros que me van a ayudar a enfocarme. El otro día, libros cristianos. Y hay otros libros que el otro día mi papá me dijo, elige papá, estoy cansado. Mi papá terrenal. el peladito Sarabia. Y le digo, oye papá, estoy un poco triste, ando triste. Y mi papá me llamó al día siguiente, me dijo, Juanes, y me dijo, léete este libro de poesía. Te va a alegrar el corazón. ¿En serio? Y me gustó. Wow, tremendo. Nosotros estamos llevamos como 10 o 12 años en el trabajo pastoral. No somos ni tan jóvenes ni tan viejos. Pero nos ha tocado ver y experimentar que correr la batalla, la carrera del trabajo pastoral no siempre termina en éxito. O sea, nos ha tocado ver a muchos pastores que no han terminado su carrera en la fe. Por diversas razones. ¿Cuáles son las razones por las que se hace tan difícil el caminar cristiano? ¿Y por qué no terminan? ¿Por qué pareciera que el trabajo pastoral es más difícil que otros? Y eso obviamente nos lleva a pensar, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos en ese proceso, ¿cierto? Sí, me acuerdo de un pastor amigo que siempre decía que el trabajo pastoral es el mejor trabajo del mundo. Ajá. Y lo es, lo creo. Pero también tiene muchas dificultades y a veces es muy ingrato. Es difícil porque es expuesto. Es difícil porque tiene ataques demoníacos, espirituales, ¿cierto? Pablo dice, ¿cierto? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra hay una lucha espiritual. Es difícil porque somos pecadores. Es difícil, bueno, tenemos bastantes luchas en el camino. Y claro, yo creo que ya hemos desmitificado esta idea de que el trabajo pastoral necesariamente es solitario. Creo que no debe ser solitario nunca. ¿Y cómo se le ayuda a una iglesia a cuidar a su pastor? Buena pregunta. ¿Cómo la iglesia... O sea, porque de repente podemos decir que el pastor tiene solamente la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, pero si somos un cuerpo, si somos una familia, entonces esa iglesia también tiene responsabilidad de cuidarlo, ¿cierto? Sí. ¿Qué te es útil? A ver, ¿tu iglesia te cuida, Juanes? ¡Oh! Espero que no vean este podcast. Sí. Llora conmigo. Me siento muy cuidado. Siempre, obviamente, uno
podría pedir más, pero sí, yo he disfrutado mucho. Soy pastor de la Iglesia de Cristo Redentor en Ñuñoa y he disfrutado mucho estos 12 años de iglesia. Tengo grandes amigos, amigas, familias. Eso, tengo gente que me conoce. Claro. Hay algunos que ya saben cuando me pongo como nervioso. Me dicen, no, Juanes, cuando tú te empiezas a rascar acá, es que no estás de acuerdo con lo que se está diciendo arriba, en el púlpito. Y se ríen de mí, me hacen burla, en buen sentido. También es tan bueno, el Señor provee de compañerismo, no solamente de amistad como extra del culto, del servicio, del ministerio, sino que amigos. Pero también es tan bueno cuando uno está, el pastor está ahí dándolo todo un domingo más y de repente llega alguien y te dice, Juan Esteban, ¿en qué te ayudo? O te llaman en la semana, cuenta conmigo, ¿en qué te ayudo? Dime en qué te ayudo. Eso es tan lindo, sentir que uno no está solo, y por eso es parte del discipulado. O sea, cuando uno está discipulando a alguien, encuentra también un compañero, un ayudante, un amigo y un ayudante, y un colaborador. Entonces, iglesias conozcan a su pastor de alguna manera. Conózcanlo. Y no solamente a su pastor, sino que a la familia pastoral. Acérquense, pregúntenle honestamente cómo están. Y no permitan, yo le doy gracias, tanta gracias a mi iglesia, Santiago Apóstol, que me preguntan cómo están y no me dejan escaparme con la pregunta, con la respuesta fácil. Bien, gracias a Dios. Si no, no, pero ya, pues, Chris, ¿cómo estás? Y no me sueltan hasta que y yo entiendo ya, y como tenemos esa relación, y eso te va cuidando. Y que te corrijan también. También. O sea, no solamente es cierto que te preguntes, sino que hay momentos de corrección. Yo me acuerdo una vez alguien, al comienzo, cuando plantamos la iglesia, alguien me dijo, Juan Esteban, tus bromas, me dijo, nosotros las entendemos, pero si viene alguien nuevo, capaz que no las entienda tan bien. Y hasta el día de hoy recuerdo eso, y eso me ha ayudado a ser un poco más cuidadoso con las bromas. Que yo tiendo un poco a eso y puede ser peligroso y dañino para alguien. Entonces, pero valoro tanto que alguien tenga la confianza, el valor y el amor para decir, oye, cuida eso. La generación antigua de pastores vienen de esta mentalidad un poquito de llaneros solitarios, de los soldados que lo dan todo en el campo, y muchas veces sin formación teológica, sin recursos, levantaron una iglesia a pulso, tuvieron que casi que autohacerse en el camino, y de alguna manera todo eso que es bueno, ese compromiso gigantesco que tuvieron, puede sonar que desincentiva a que hoy día pastores quieran cuidarse, desarrollar estrategias de autocuidado a sí mismos, a la familia, patrones un poquito más saludables, hacer deporte, tener un presupuesto estable, ¿cierto? Y hay veces esta conversación entre la generación antigua y la nueva, que los antiguos nos dicen que los pastores nuevos son más débiles, y los nuevos miran hacia arriba y dicen, es que ustedes nunca se cuidaron, y ya, entonces, ¿qué pasa en esa conversación? ¿Cómo enfrentamos este mito del pastor superhéroe? Sí. ¿Y qué tentaciones hay en este sobrecuidado también? ¿Cómo es el balance entre cuidarse y lo que decía el apóstol Pablo, gastarse por amor a las almas? Sí. Y yo creo que nosotros no somos tan buenos ejemplos tampoco, tú y yo. ¿En qué sentido? Porque varios también han dicho, oye, el pastor Cristóbal o el pastor Juan Esteban hacen muchas cosas. O sea, yo tengo 20 años, por ejemplo, me veo así. y estoy como lechuga. estoy como lechuga, mírenme. Y yo también. He engordado, no sé por qué. Yo creo que la tentación, por eso no me gustaría solo ponerlo en los viejos, aunque creo que sí tiene una tendencia. Okay. Pero es fácil caer en lo mismo. Y por otro lado decías, como bien dices tú, el extremo de cuidarse tanto puede llevar a poner como a no dar
a no dar todo lo que uno puede dar, a todo lo que Dios nos pide que demos, que es todo, ¿cierto? Pero yo creo que es súper importante entender que cuidarse a uno mismo, cuidar tu familia es parte del ministerio. Ok, a ver, es todo. ¿en qué sentido? Es todo, porque todo le pertenece al Señor. O sea, yo no puedo... Mira, voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas atrás tuvimos una situación con uno de mis hijos y yo paré varias reuniones, las suspendí porque necesitaba dedicar tiempo y buen tiempo de calidad con mi hijo, con mi hija. Y mientras hacía eso me sentía contento conmigo mismo de estar tomando esa decisión. Porque Dios me va a preguntar por mi labor de papá, ¿cierto? Es lo que yo voy a dar cuenta frente al Señor. O el tiempo con mi esposa. O mi cuerpo, ¿cierto? No puedo llegar al cielo. No, yo creo que sí. Uno puede llegar con 140 kilos al cielo. Dios es poderoso para llevarte hasta el cielo. Juanes, por favor. Pero obviamente es el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto debemos cuidar lo que Dios nos ha dado. Es parte de lo que nos toca administrar. Y me encanta eso, es parte de nuestra labor ministerial eso. El cuidado del cuerpo, el cuidado de nuestras relaciones con la esposa, la familia, los hijos, la familia extendida, tus papás, tus tíos. Y al hacerlo, al cuidarnos, cuidar nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra dinámica, nuestras finanzas, nuestro cuerpo, estamos discipulando. Sin duda. Estamos modelando la vida en Cristo. El otro día estábamos hablando en la iglesia que en Cristo es el todo coherente. Arma todo el escenario de tal manera que todo hace sentido, ¿cierto? Y eso involucra cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que estar terminando, Juanes. Tenemos que terminar. Sé muy bien, mientras estaba escuchándote, se me venía la palabra de Pablo a Timoteo cuando le dice: sé diligente en estos asuntos, en 1 Timoteo capítulo 4. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Y de ahí dice: ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Cuídate de ti mismo, dice. Persevera en todo ello, en esta de cuidar tu conducta y enseñanza, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. O sea, cuidarse a sí mismo, cuidar al obrero es cuidar a la iglesia. Y con eso quizás animar a los hermanos, hermanas que nos están viendo. Cuídense, cuídense. Tengan vidas saludables en Cristo y desde ahí sirvan mucho con el poder del Espíritu. Amén. Gracias, Juanes, por estar acá con nosotros en el podcast 938, podcast del Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile. No sé, ¿quieres terminar diciendo algo? Saludos. No, lo he disfrutado mucho. Gracias, amigo. Yo también. Muchas gracias. Y Dios los bendiga mucho, que la labor de discipular a otros es un regalo del Señor para nosotros. Y que como los regalos de Dios como son, pueden dar mucho más, pueden provocar más fruto de lo que imaginamos. ¿Qué tal si te toca discipular a un futuro Spurgeon? ¿Qué tal si te toca discipular a un futuro, no sé? Pero hazlo con alegría, que Dios puede hacer mucho más de lo que tú imaginas con tu servicio diario, sencillo, humilde. Amén, 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 amén. El podcast 938 existe para colaborar en el entusiasmo de las iglesias locales por levantar nuevas generaciones de obreros en el Evangelio. Y el Centro de Estudios Pastorales también se dedica a eso, ¿cierto? A formar la siguiente generación de, esperamos, pastores que van a cuidar la iglesia del Señor. El Centro de Estudios Pastorales de la Iglesia Anglicana de Chile tiene también redes sociales que puedes visitar cuando quieras. CEP_IH es nuestro Instagram, o también tenemos un canal de YouTube donde vas a poder encontrar material también que hemos estado hablando hoy día, cómo cuidar pastores, cómo llevar vidas saludables en el ministerio pastoral, por ejemplo. Así que encuéntranos por ahí y bueno, síguenos escuchando en este podcast 938. Señor, envía obreros a la mies. Que Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, Juanes. Chao, gracias. Chao.